Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. Quería, antes de hacer un emprendimiento, es entenderme bien a mí. Yo necesitaba estar muy convencido de lo que iba a hacer, porque no quería nada más emprender por emprender, sino que realmente estuviera yo bien, que fuera parte de mí, que fuera parte de el resultado de pensar bien las cosas, de conocerme bien, porque es otro de los grandes cambios que me han sucedido acá en Suiza, ¿no? Sergio Bobadilla es una persona muy curiosa y amante de los retos. Es un entusiasta de Internet y la mercadotecnia digital. Estudió comunicación y luego se especializó en mercadotecnia y comercio electrónico. Ha colaborado en empresas como Ford Motor Company, la agencia de publicidad Wunderman y Teletón en México. En Suiza ha brindado consultorías sobre estrategias de marketing digital a diversas ONGs. El año 2017 llega a Suiza con su familia buscando comenzar en un país que potencialmente ofrecía muchas oportunidades. A sus 41 años y con una experiencia de 23 años en el área de mercadotecnia y comercio electrónico, descubre que en Suiza su edad era un problema. Era muy mayor para que alguna empresa le diera una oportunidad de trabajo. Es así que en plena pandemia decide crear la escuela en línea Mi Camino Digital, enfocado a dar cursos online de mercadotecnia, cuyo objetivo es el de enseñar a las personas a desarrollar toda la estrategia de mercadotecnia para sus negocios. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Reinventarse y Emprender. Este es un nuevo episodio y está conmigo Sergio Bobadilla. Es experto en mercadotecnia y también es fundador de Mi Camino Digital. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Hola Denise, muy bien, muchas gracias y pues encantado de estar aquí en tu podcast, que me estabas comentando fuera de cámaras que ya va a cumplir un año, entonces muchas Gracias. felicidades. Sí, ya he tenido oportunidad de verlo y la verdad es que es muy interesante la estructura, los temas que estás tocando, que la verdad yo creo que le pueden servir a mucha gente. Sí, la cosa es también darle el toquecito más humano, ¿no? Ver quién está detrás de estos emprendimientos, mostrar el recorrido, mostrar la experiencia de vida y qué es lo que ha llevado a estas personas o a todos mis invitados a lanzarse a emprender, ¿no? Eso es súper interesante y no solo ver la parte esa de business, sino entender todo ese proceso, porque en realidad el emprendimiento es todo un proceso, ¿no? Exactamente, sí, es todo un arte llegar a ese punto, ¿no? Y hay que tener, pues muchas habilidades desarrolladas para poder Claro, y si no hacerlo. las Sí. tienes, las desarrollas ahí mismo, Exactamente, ahí sí. ¿cómo se dice? En la marcha. En el campo de batalla, Sí, en el campo de exacto. batalla. Pero bueno, Sergio, queremos conocerte un poquito más. Cuéntanos, ¿quién es Sergio Bobadilla? Pues mira, soy mexicano, como mencionaste en la presentación, pues llevo en esto de la mercadotecnia digital desde hace 22 años. O sea, yo comencé a involucrarme con Internet desde que 1998 por ahí, en la universidad, que cuando se empieza a hacer masivo todo esto tema de Internet. Y bueno, como te decía, mexicano. Hace 4 años vine a vivir a Suiza porque me casé con una mujer suiza y entonces, bueno, pues aquí le dimos un giro a toda nuestra vida. Entonces, soy un tipo curioso, que me gusta leer mucho sobre desarrollo personal, sobre obviamente también las nuevas tecnologías. Y bueno, yo me describiría así como un tipo muy curioso, muy interesado y con muchas ganas de hacer cosas importantes en Ay, qué este mundo. bueno. Y ¿qué te motivó a salir de tu país? Aparte de que, bueno, te casaste con una persona de nacionalidad suiza.
¿Qué es lo que te Ujú. impulsa a tomar la decisión para salir de México? Porque me imagino que tú ya tenías Pues una vida mira, súper cómoda, mira, por lo que veo en tu biografía, tenías ya 23 años trabajando en todo lo que es mercadotecnia digital, trabajaste también en empresas súper grandes como Ford Motor, Wunderman, que es una empresa súper grande que tiene su base en Nueva York y más de 200 oficinas en el mundo con 90 exactamente. mercados, ¿no? Alrededor del mundo también. Entonces, ¿qué te hace tomar la decisión? Pues sí, como mencionas, pues fueron 23 años por ahí dedicándome al internet, a la mercadotecnia en México para diferentes industrias, la deportiva, la automotriz, la publicidad, las organizaciones sin fines de lucro también, y muy variado todos los sectores. Y bueno, mi último trabajo en México fue para Ford Motor Company en el área de mercadotecnia digital. Entonces, pues después de 4 años de estar en Ford Motor Company, pues ya se empiezan a tomar algunas decisiones estratégicas dentro de la compañía y bueno, deciden hacer recorte de personal y ya no renovar mi Mm, contrato. Entonces, pues como todo en todas las empresas está sucediendo, y bueno, pues entonces en ese momento yo, pues al final quedé muy bien con mi jefe, hice muchos amigos ahí, con mi jefe pues le agradecí todo, le dije pues es una lástima, pero bueno, entiendo que estas cosas pasan y bueno, entonces decidí buscar dentro de México otras oportunidades en el mismo sector automotriz y todo, y bueno, se empezaron a complicar una serie de cosas. Mira cómo es extraña la ujú, vida. De repente yo estoy buscando así trabajo. Previamente a esto que te estoy diciendo de terminar el contrato con Ford Motor Company, había buscado comprar un departamento. Por alguna razón ya no se pudo concretar la compra de ese ujú. departamento. Yo ya estaba pensando, bueno, ya me voy a quedar aquí en México y todo. Este, y luego vuelvo a buscar otro departamento y también, digo, en otro Nada. lado, y también no se Wow. concreta la compra. Y dije, qué raro, ¿no? Pero son de esas señales que te va dando la vida de que por aquí no es la situación. Luego te digo, salgo de Ford Motor Company, empiezo a tener entrevistas afortunadamente, pero no lograba concretar ninguna. Y entonces me dice mi esposa, ¿y por qué mejor no nos vamos a Ginebra, A ¿no? Suiza. A Suiza, la vida es más tranquila, los niños van a estar más tranquilos, vamos a poder salir más a la Ujú. naturaleza y bueno, todas las ventajas de un primer mundo, sobre todo el tema de la seguridad, Sí. ¿no? Y la estabilidad como país. Entonces, pues bueno, acepté a mis 41 Ujú. años. Dije, pues bueno, es volver a comenzar, un idioma diferente, otros retos. Dije, yo creo que es una buena oportunidad. Y entonces, así es como llegamos a Ginebra en 2017. Ujú. Y bueno, pues un cambio Me muy grande, imagino. ¿no? Pero pues, con el ánimo de volver a tomar nuevos retos y bueno, pues aquí estamos desde ese Wow. entonces. Qué bueno. Entonces, una vez que llegas a Ginebra o a Suiza, cuál fue la barrera, la primera barrera con la que te encontraste? Pues obviamente Suiza es un país de 4 lenguas oficiales, el francés, el alemán y el italiano y aparte el Ujú. romanche. Y bueno, yo sabía inglés, pero no sabía francés, entonces mi esposa afortunadamente ella ya lo sabía. Por los hijos me dijo, no te preocupes, en la escuela lo van a aprender pronto. Y bueno, sí, lo aprendieron rapidísimo. Y a mí fue el que me tardé más en aprenderlo, obviamente, porque pues no tenía ninguna base. Y bueno, fue el primer gran reto porque sentí un poquito esa impotencia de quererte comunicar con la gente y estás en otro idioma, en otra cultura, que también es un factor que no había tomado mucho en Sí. cuenta. No nada más es cambiarte de país y bueno, dejar a toda tu familia, todas las cosas, tu comida, que eso creo que lo superamos muy bien, pero el tema de la cultura, de cómo se mueve el mercado de trabajo aquí, es completamente distinto. En México estábamos muy acostumbrados a seguir de alguna forma el modelo, si hablamos de términos de Ujú. mercadotecnia, el modelo consumista, el modelo agresivo de cómo se hace la mercadotecnia en Norteamérica. Claro. Estados Unidos es el Ujú. rey en hacer eso, ¿no? Se tiene muy desarrollado todo eso.
Entonces nosotros en México estábamos más o menos siempre copiando las mismas fórmulas y llego a Suiza y en Suiza, aunque es un país de primer mundo, es completamente distinto. Es un país Sí, que no es muy consumista, que es un país que todavía los medios de comunicación tradicionales tienen mucho más peso, no se apoya tanto el emprendurismo, es muy particular su economía. Entonces, todas esas cosas me costó mucho entenderlas porque yo llegaba con lo que sabía, lo que quería, las habilidades y competencias que ya había desarrollado y las quería implementar y de repente me topo con eso y yo creo que ese fue el reto más importante, la lengua y entender el ujú, mercado y la cultura suiza. Eso creo que fueron los retos más grandes, que hasta ahora todavía sigo claro, aprendiendo, ¿eh? No, es una sociedad muy exacto. particular, muy organizada, pero muy Sí, particular. definitivamente. Yo también me encontré con eso, pero lo que me ayudó fue también conocer un poco la historia, ¿no? Especialmente de Ginebra, que es un cantón protestante. Entonces, Ujú, cuando yo exactamente. conocí más sobre la historia, por qué es un cantón protestante, qué es ser un cantón protestante, entonces quiere decir que, bueno, ahí es cuando entendí por qué funcionan las cosas como funcionan acá, ¿no? Que Ujú, todo es, que uno piensa Ginebra y va a ver unos edificios, pero alucinantes, ¿no? Todo esa, la modernidad a full, pero la gente ujú. realmente acá, o sea, los que no son extranjeros, viven una vida muy, ¿cómo se dice? Una vida muy, como que muy simple, ¿puede ser? ¿La podrías definir así? Muy simple, muy Exacto. sencilla, sí. Entonces, al entender eso, bueno, ahí ya haces el clic, ¿no? Y dices, bueno, así, ya comprendo mejor por qué funcionan las cosas acá, cómo funciona. Pero eso sí, no estoy muy de acuerdo en lo que dices con respecto al emprendimiento, ¿no? Porque yo creo que aquí es muy fácil abrir un negocio, por ejemplo, ¿no? No necesitas, no hay mucha burocracia cuando te quieres lanzar como freelance o cuando quieres abrir un pequeño negocio. Yo creo Ujú. que las dificultades que podríamos vivir o en Bolivia o en México para abrir un negocio, aquí se reducen al mínimo. Sí, en el sentido yo me refería, no es una, sí, es muy sencillo, de hecho es muy sencillo, como dices, abrir un emprendimiento. A lo que me refiero es que el Estado no es que esté muy interesado en promoverlo. Si te fijas en la Universidad Politécnica de Lausanne, incluso hay incubadoras que apoyan el emprendimiento y muchas organizaciones, pero en general el Estado, porque ayer tuve la oportunidad de platicar con una persona de un partido Ah, ok. político de aquí de Ginebra y me dice, como ley, como de trabajo y todo, nos interesa más integrar a toda la gente que tenemos Ujú. en los trabajos que ya existen en Ginebra, más que apoyar el tema de Wow. emprendurismo. Dice, sí, obviamente el país apoya esa parte, pero más por esfuerzos Ujú. privados, ¿me entiendes? Pero realmente el Estado que diga, yo voy a promover esto y voy a crear todas las condiciones para que se pueda dar, no era de su Ah, interés. Por la entrevista que wow. tuve ayer, por eso te comento, sí, yo también muy sorprendido. Por eso te digo que son de esas cosas que tú crees, bueno, sí puedo hacer ciertas cosas, pero ya cuando te metes a detalle, y entiendes por qué no se manejan, digamos, como lo hace la gente en Estados Unidos, Claro, ¿no? sí, definitivamente es otra cultura, ¿no? Es completamente diferente y hasta que la entiendes y conoces más, ahí puedes, bueno, aprender realmente, ¿no? Cómo las cosas funcionan. Yo al principio también veía que la información estaba muy oculta, no encontraba mucha Sí. información, ¿no? Aunque se supone que todo está ahí para guiarte, pero hasta que encuentres la información, que ya se pasó el tiempo, pero está. La cosa es saber los Sí, mecanismos que usan, cómo distribuyen esta información y a dónde ir para buscar la información que tú quieres, ¿no? Entonces, claro, eso es todo un proceso de aprendizaje y bueno, ¿cuántos años te tomó aprender todo esto? no, pues yo creo que habrá sido en cuestión más administrativa, digamos, todo lo que tiene que ver, incluso nada más con sacar la licencia Ujú. de Ah, sí. conducir, buscar un departamento, esas cosas que en Latinoamérica pueden ser como muy sencillas, muy rápidas y todo, pues acá todo tiene un Ujú. proceso, ¿no? Yo creo que es uno de los éxitos también que tiene este tipo de país de primer mundo, que todo está
reglamentado, todo existe un proceso. Para ejercer cualquier profesión tienes que tener un título, no es como en Latinoamérica que, bueno, voy a ser Sí. chofer de autobús y bueno, pues, está bien, nada, sacas tu licencia, pero acá es toda una Ujú. preparación y es completamente Sí. diferente, ¿no? Y que yo creo que por eso es que tienen tanto éxito, porque tienen todo muy controlado, tienen los recursos también económicos, para poder generar todas estas condiciones. Entonces, te digo, está muy estructurado, Sí, digamos, exacto. Y hay que conocer, ¿no? así. Toda esa estructura, cómo funciona, para poder sentirse más a gusto y poder encontrar todo lo que uno necesita, ¿no? Al llegar. Y Sí. bueno, tú cuando llegaste no tenías una red de conocidos, me imagino, o tu esposa sí tenía ya, tiene familia acá y ellos se pudieron guiar más o menos a la hora de buscar trabajo o a la hora de, no sé, de tener contactos profesionales. ¿Cómo te fue en ese sentido? Mira, afortunadamente mi esposa tiene muchos primos y tíos viviendo por acá, que ya habían llegado hace más de 15 años. Entonces, en ese sentido, te digo, para todos los servicios, para todos los departamentos, para cómo se maneja la escuela, los requisitos que hay que traer, documentación, que sabes que Ujú. te piden un montón de cosas. Y entonces, en ese tema de papeleo administrativo, para radicar aquí y establecerse, sí nos dieron mucha ayuda, mucho apoyo, muchos tips, nos decían, sabes que Ujú. tienes que ir aquí, tienes que ir allá, porque como dices, ya cuando buscas internet está toda la información, pero no hay una guía que te diga, ¿sabes qué? El paso uno es Ujú. este. Entonces, en ese sentido nos Claro. ayudaron mucho. Con respecto al tema profesional, como lo mío es muy particular, el tema de la mercadotecnia digital, y todos sus primos estaban completamente en otros ramos, pues la verdad es que aunque conocía gente a través de ellos y todo, era muy Ujú. difícil conocer a alguien, ¿no? Entonces lo que empecé a hacer, me dijeron, ¿por qué no te metes de voluntario en una organización? Ujú. Y para conocer gente. Fui a una organización, le pedí a una persona si podía ser voluntario, yo iba a llevar su página de internet y todo, y bueno, estuve ahí 2 años en esta Wow. organización, manejando su sitio de internet, conociendo gente, y bueno, esa gente te presenta a otra gente, y estás así, pero realmente no es que sea ahí tal vez el Ujú. lugar. Lo que sí obtuve, que te va a llevar a encontrar trabajo, pero sí obtuve como gente que confía en ti, que te Ujú. conoce, Exacto. referencias, que luego me las pidieron en el trabajo, que eso fue Ujú. súper útil, pero para buscar trabajo y todo, pues, ¿cuáles son las plataformas más Ujú. populares por internet de trabajo? Y bueno, aplicar también, como te decía, adaptar todo, porque no es lo mismo el currículum que haces para No. México, Bolivia, Estados Unidos. Ese también es todo un tema Sí. completamente Mm. distinto, ¿no? Te enseñan en el mismo LinkedIn o todos los coaches de Ujú. estos, los headhunters, te enseñan cómo responder las preguntas, cómo mostrarte, cómo Sí. vestirte, y aquí es completamente distinto. El currículum, el formato Sí. es distinto, adaptado no es Europa, es Sí, Suiza. a Suiza, adaptado La A letra, Suiza sí, completamente. completamente. La carta de Ujú. motivación, que esa se usaba hace mucho tiempo en México, no sé si en Bolivia te pasaba lo No, no mismo, pero mucho, hace o sea, muchos era años. más el currículum y después la entrevista, ¿no? Si es que les convencías con con el currículum, pero no, o sea, es aquí cuando yo vi también esa carta de presentación que tienes que mandar con el currículum, de motivación, que le dicen, ¿no? Ujú. De motivación y no nada más es una carta que un día te levantes muy inspirada a decir por qué quiero trabajar ahí, sino además te exigen o es muy bien visto que pongas datos así muy Ujú. específicos, anécdotas de la empresa para que ellos se den cuenta que realmente la Ujú. conoces. Y aparte tu perfil de LinkedIn, que también tiene que haber cierta información y todo, y es el primer punto de contacto que utilizan los reclutadores para ver Ujú. cómo estás, ¿no? Y bueno, todo eso lo vas aprendiendo muy bien y todo, y te digo, y en Estados Unidos, por ejemplo, o en México, o imagínate en Latinoamérica, te enseñan a hacer las entrevistas de trabajo, pues hablar de ti, de las cosas que has Exacto. hecho, de sentirte orgulloso, De hablar tus logros sin también, ¿no? egos, pero de tus logros, ¿no? Y aquí completamente distinto. El perfil, están acostumbrados a que el perfil sea perfil Ujú. bajo,
sí hablas de las cosas que has hecho, pero con mucho cuidado, con un tono mucho más humilde. Entonces, Sí. todas esas pues, son cosas que vas aprendiendo, ¿no? De repente, recuerdo que una señora, una reclutadora me dijo, yo tenía una fotografía en mi currículum y estaba así sentado con traje y el fondo era amarillo, ¿no? Y yo estaba así sentado, nada más. Y me dice, usted está nada más esperando su copa de vino y su puro en la fotografía, ¿verdad? Dice, cambie esa ¡Ah! fotografía, por favor. No. Y yo, wow, o sea, no pensé que le hiciera ruido una Claro. fotografía que yo pensé que se Ujú. veía profesional, pero dice, no, nada más usted está esperando su copa de vino y su puro. Y bueno, son de esas Sí. cosas que es lo que te digo, es otro mundo, es Sí, sí completamente hay que diferente. entender, ¿no? Esas, no sé cómo decir esto, sí, Idiosincrasias, exacto, mentalidad, no sé, pero te digo, es muy distinto. exacto, Ya algo a lo que no estaba acostumbrado y ahí sí no tenía la retroalimentación de nadie, entonces vas exacto. aprendiendo. Bueno, entonces tuviste que recorrer todo ese camino, o sea, pagaste derecho de piso, como dicen así, ¿no? Como Como todos, todos, nadie se salva. como todos. Exactamente. Bueno, bueno, y en esa búsqueda de trabajo, ¿tuviste éxito? ¿No tuviste éxito? Em, ¿Cómo llegas al punto de decidir a emprender y crear algo, crear tu propio trabajo, digamos? Sí, mira, lo que pasa es que aquí se maneja, a diferencia de América también, donde en América estás acostumbrado a tener un contrato fijo, digamos, y no se va renovando a lo mejor año por año o es así, no se termina. Aquí está muy repartido, en el sentido de que dividen la semana en horas y esas horas responden a un porcentaje. Si Ujú. trabajas el 100%, pues trabajas las 40 horas y Sí. ya, ¿no? Pero aquí usan mucho el tema de, bueno, pues vas a trabajar 50, 40, o sea, 1, 2, 3 días a la semana, o toda la semana Ujú, completa, pero es el mínimo. Yo creo que un contrato así completo son los menos ujú. casos, ¿no? Eh, entonces, pues iba haciendo un proyecto por acá, iba a otro proyecto, iba conociendo gente, me iban refiriendo, pero la verdad es que nada, digamos, Ujú. estable. Porque otra de las cosas y otro de los retos que también me di cuenta es que llegar a los 41 años, increíblemente donde tienes más experiencia, donde estás más maduro como persona, pues parece que ya se volvió un obstáculo. Entonces, de repente en algunas entrevistas me decían, pues es que usted está ya muy grande, por no decirme también que está viejo, ¿no? Entonces, le dije, sí, pero tengo las competencias y habilidades que me piden. Sí, pero ¿sabe qué? Preferimos gente más joven para irla formando y todo. Y bueno, y es otra de las cosas que también ha sido otro reto, ¿no? Ya desde México me decían eso, de que ya estaba un poco grande y es increíble. Y entiendo por qué está sucediendo eso, ¿no? Las organizaciones cada vez se vuelven más horizontales Ujú. y los requerimientos, la nueva tecnología y todo pues, va requiriendo gente joven, aunque bueno, yo estoy en un tema y tú también estás en un tema de tecnología y de informática y todo, que pues estamos ahí, Exacto. no nos es extraño nada, ¿no? De lo que manejan los jóvenes. Entonces, pues te digo, estuve así en varios proyectos y yo ya había hecho un emprendimiento en México antes, una agencia Ah, muy pequeña, me refiero muy pequeña porque tenía una estructura de 3, 4 ujú, personas y le dábamos servicio a algunos países, pero muy chico y nunca lo pude hacer lograr. Llevaba un año, ujú. iba bien, pero iba al día a día. Lo que pasa es que en ese momento viene la oportunidad de Ford Motor Ah, ok. Company y entonces me dan un buen contrato, me encanta a mí la industria Ujú. automotriz y pues cuando me meto ahí pues empiezo, digo, pues tengo que dejar esto. Y fue un error en ese momento porque creo que con todo lo absorbente que puede ser un trabajo en una corporación muy grande, tuve que haber encontrado el momento para seguir con esto porque definitivamente es lo Claro, mejor, ¿no? Es lo mejor tener tu sí. propio emprendimiento. Y bueno, entonces, curiosamente con estos proyectos que iban y venían, de repente llega la Ujú. pandemia, El nuestro 2020. coronavirus, y exactamente, y se abre una ventana de tiempo donde nos dicen, bueno, ya no tenemos que ahorita hacer algún proyecto, tienen este tiempo así disponible, eran dos, Ujú. 3 meses, y digo, tengo que hacer un proyecto así en este tiempo, tengo que aprovechar, no me quiero Ujú. llenar de estas noticias y de pesimismo y todo,
Y entonces pues se congeló todo y digo, tengo que hacer un curso online donde pueda yo mostrar todo lo que sé, una serie de módulos donde yo pueda enseñar todo lo que sé de mercadotecnia. Y entonces me empieza a ocurrir y me empiezo a animar. Me acuerdo que empiezo a escribir así el bosquejo de qué es lo que va a llevar, toda la infraestructura que pienso que voy a necesitar, todas las cosas que no sabía que eran muchísimas, porque estaba más acostumbrado a coordinar proyectos que ya a meter las Exacto. Te manos. tocó hacer todo de Y cero. entonces, todo de cero, ¿no? Y bueno, y me empecé a animar mucho, pero dije, para que funcione esto de los cursos, necesito más que publicidad, necesito desarrollar la marca personal. Entonces ahí me entiendes abriendo las redes sociales. Dije, voy a hacer Ajá. un podcast en audio, en video. O sea, en 3 meses hice todo. Creo Wow. que me fundí el cerebro ¿Pero hiciste tu completamente. plan de negocio o primero viste tu modelo de negocios? Todo el modelo de Ujú, negocio. Sí, de repente dije, a ver, voy a sacar 100 videos, estos videos van a corresponder a tales módulos, va a haber una ujú, membresía anual, que te permite ver esto y te permite tener también ciertas reuniones, quincenales conmigo para platicar de tu emprendimiento y lo vamos a ir ujú, haciendo juntos. Enseñaba a la gente cómo desarrollar un funnel de conversión con ujú. su página, para que si tenía una competencia o alguna habilidad muy buena como, no sé, preparar Exacto. pasteles, tocar música, pues que pudieran desarrollar toda la estrategia de mercadotecnia Ujú, para que ellos también pudieran tener su propia página, su propia cuenta de claro. Instagram, Ver cómo atraer los y clientes también. Ujú. atraer a los clientes exactamente. Y bueno, y estaba súper animado, hice todo lo de los 100 videos, le puse audio, te digo, empezar a manejar un montón de herramientas. Y todo tú solo. Y bueno, todo solo, todo solo, todo solo, Bueno, pero todo ya solo. conocías, ¿no? O Claro, sea, veía, conocías las herramientas que tenías que usar, también conocías todo, cómo implementar todo ese proyecto, ¿no? O tú fuiste también aprendiendo paso a paso. sí, lo que pasa es que es una cosa, las herramientas que muchas veces usas en las grandes corporaciones, por ejemplo, en grandes corporaciones en Ford, te digo que estaban implementando cuando yo estaba ahí la suite de Mm, Adobe, pero no Adobe Photoshop ni estas herramientas de diseño, sino más bien un CMS que se llama Adobe Experience Manager, que es todo el CMS, todo es la parte de ujú. atrás que controla el sitio, así como el panel de ¿El control Content de Manager? WordPress. Sí, sí. Ujú, Ajá, el Content ujú. Manager System. Entonces, pero Adobe, tenía el suyo para manejar el sitio, pero tenía otro módulo que se dedicaba a todo el tema de la publicidad e iba uniendo toda la información del sitio con la publicidad y luego, tenía otro para Claro, CRM y luego, pero son, te digo que herramientas que millones de dólares cuestan y son contratos millonarios que hacen con las claro. corporaciones. Entonces, pues, a nivel conceptual, pues sí dije, sí, sí puedo hacer el proyecto. A nivel ya Ujú, de bajarlo, de repente, pues no conocía muchas herramientas porque, te digo, no es lo claro, mismo, ¿no? La corporación que ya hacerlo para ti mismo, no te puedes dar el lujo, tienes que estar contra un sí. presupuesto y todo. Y entonces fui haciendo a grosso modo todos los números. Dije, a ver, si puedo conseguir tanto número de seguidores, y luego los Ujú, convierto en socios, bueno, abonados a mi sitio. Entonces, puede ser, voy a grabar las claro. clases, lo que va a implicar que yo no tenga que estar ahí todo el tiempo, sino nada más en las reuniones. Entonces, traté de crear, digamos, todo la Sí, máquina que necesitara lo menos de mí, tratar de automatizar todos los exacto. procesos. Entonces, así, pero sí, aprendí mucho y yo también veía, ¿cómo se llama? Claro. Videos de YouTube para saber de repente había cosas Para ver que cómo sí funcionaban estaban las más, herramientas, tal vez, o algo así. como, sí, exactamente, sí, Mm, la verdad es que como todo el mundo lo hace y la verdad me ayudó mucho eso, entonces no te puedo decir que lo hice solo porque creo que es difícil, sería muy arrogante decir que alguien diga que lo sabe claro, hacer exacto. todo solo, Bueno, ¿no? algo, y también Sí. tocaste un punto súper importante que es todo los números, ¿no? Lo que sí hay que tener Ujú. súper cuidado, porque justamente ayer veía una frase del autor Bill Reicher que dice, necesitas entender tus números para comprender mejor tu negocio, tomar mejores decisiones, cometer menos errores y con suerte convertir un poco de efectivo en mucho efectivo.
Pues sí, exactamente. Yo creo que la decisión más complicada en el emprendimiento, y por lo menos en mi Ujú, caso, y luego cuando platico con otros compañeros, puede ser la idea del negocio. Antes de los ujú, números y todo, es esa idea. Yo me lancé a hacer esto y yo te confieso que la verdad es que yo no siento que mi voz o al menos lo que ujú, yo creo, ¿no? A lo mejor tengo una imagen errónea de mí, pero que mi voz o que yo fuera muy simpático ante ujú. la cámara y todo, y entonces esa parte como que me conflictuaba un poco, porque decía, sí tengo los conocimientos, pero a lo mejor no tengo ese carisma para Para llegar transmitir al o esa público. facilidad de Ujú, palabras, sí, 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 y eso me claro. detenía mucho, pero dije un momento ya, o sea, lánzate también, tienes que, o sea, es una buena idea lo de los cursos. Durante la pandemia fue algo que creció, Exacto. pero Ujú. exponencialmente. Toda la gente que brindaba cursos o que tenía canales de YouTube y hubo una explosión, obviamente porque todos estábamos En casa. en Ujú, casa, ¿no? Pero antes de los números, yo diría que el tema de la idea, porque yo me rompía muchas veces la cabeza decir, bueno, ¿qué idea? A ver, siendo honestos, ¿qué ujú. competencia tengo? ¿Cómo la puedo explotar? Y entonces, pues ahí es donde tienes que ser muy honesto contigo y decir, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué Claro. puedo hacer? Y luego ya que tienes la idea, después te digo, a mí se me hace que es un proceso que tienes que pensar muy bien, porque no nada más es una cosa que te guste, sino realmente ver si tiene un potencial Sí, posible y más o menos hacer búsquedas, experimentos, ahí ver si hay exacto. posibilidad. Y luego ya que lo Ujú. tienes, pues sí, puedes hacer tus números. La gran ventaja que tenemos de los negocios online es que la inversión que necesitas, la verdad, Es es mínima, mínima, realmente. Yo creo ¿no? que hemos roto, o se ha podido romper esa barrera, ¿no? Que era la inicial de inversión. La inversión que Ujú, a ujú, muchas personas les asustaba, ¿no? Hacer una inversión fuerte para comenzar algo, un negocio. Pero con los productos online, con todo lo que son los infoproductos, ¿no? Que los infoproductos ujú. son productos que se venden online directamente o productos digitales, ¿no? Entonces, Exactamente, sí. gracias, porque uno puede hacer un video con el teléfono y ya está, o sea, la inversión fue tu teléfono o con la computadora y puedes hacer y crear productos con las herramientas que tienes en casa. Entonces ahí también la Exactamente. inversión baja y para pagar herramientas y todo lo demás, si ya quieres hacer otras cosas, bueno, yo creo que son suscripciones anuales, ¿no? Que depende Ujú. de la herramienta, puede ser un poco más cara o no, pero si realmente la inversión no es alta para comenzar. Y dime una cosa, ¿cómo tú trabajaste en la idea, pero tal vez nos puedes aconsejar alguna herramienta que tú utilizaste? Muchos hablan de Ikigai, ¿no? Que te ayudan a Ujú. encontrar cuál es tu zona con propósito y lo que te gusta hacer y con algo que puedes explotar, ¿no? Como un negocio, para después aplicarlo a un negocio. ¿A ti qué te ayudó? ¿Qué herramienta o qué metodología? ¿O simplemente tú analizaste y ya? No, de hecho, sí, exactamente. También usé el Ikigai como para encontrar todos los puntos donde se unía pues, lo que me gustaba hacer, lo que sabía hacer, lo que tenía pasión y todo. Pero más allá de eso, antes, como te decía, yo me gusta mucho todo el tema del desarrollo personal y de repente había intentado otros emprendimientos y no estaba muy Ujú. convencido. Te digo, venían todos estos ruidos mentales, dudas que luego te vienen, que de repente, o estos miedos que te detienen para hacer muchas Sí. cosas. Y entonces me encontré con un doctor que se llama María Alonso Puig, que es Ujú. español, el cual se los recomiendo muchísimo a todos, porque yo lo que quería antes de hacer un emprendimiento es entenderme bien a mí. Yo necesitaba estar muy convencido de lo que iba a hacer, porque no quería nada más emprender por emprender, sino que realmente estuviera yo bien, que fuera parte de mí, que fuera parte Propósito de tu vida, tal el vez, ¿no? resultado Un de, propósito. exactamente, de pensar bien las cosas, de Ujú. conocerme bien, porque es otro de los grandes cambios que me han sucedido acá en Suiza, ¿no? Como tú sabes, el clima, 6 meses tenemos invierno y 6 meses Ujú. tenemos verano. Entonces, Casi verano, ¿no? yo le Seis digo meses casi verano. casi verano, casi verano, casi Sí. verano, ¿no? O sea, supongamos que tenemos tres Ujú. meses de verano, nada más. Entonces,
pasas mucho tiempo en casa sin poder salir porque es muy divertida la nieve y el frío, pero un rato, no como todo el mundo Claro. piensa, ¿no? Que pues vives en un país con nieve y todo el día vas a estar allá afuera. Entonces, eso me ha ayudado mucho para leer más. Creo que nunca había leído Mm. tanto y con audiolibros. Y bueno, este doctor, ya no te había platicado, pero bueno, este doctor, te digo, es español, era Ah, ok. neurocirujano y cumplió, siempre tiene facilidad de palabra. Estuvo trabajando en la Clínica Mayo en Ujú. Estados Unidos, O sea, es súper conocido el y señor. entonces súper conocido, una eminencia español, como te digo, pero él se dedicó a dar conferencias ya cuando estaba cerca del retiro. Estaba empezando a hablar acerca del ser humano, de la Ujú. reinvención, que te lo Voy recomiendo a mucho buscarlo. porque este señor habla mucho, tiene muchos videos, acaba de abrir hace poco sus redes sociales y habla acerca mucho de la reinvención, pero es muy interesante porque no nada más son frases bonitas y reflexiones bonitas, como luego solemos ver en las redes sociales, sino este tiene un fundamento Ujú. científico. Te explica, por ejemplo, una de las cosas que está padrísimo, que dice que en el estómago tenemos más neuronas que en el cerebro. Ujú. Entonces yo cuando empecé a leer eso, dice, por eso tienes que hacer caso no nada más al cerebro, lo que te dice, sino también a lo que sientes aquí. Mm. Y lo hace de una forma, digo, muy científica, conoce muy bien el cuerpo humano, la química, todo, las sustancias. Y entonces a mí me convenció mucho todo lo que decía y lo empecé a leer, y la verdad es que quedé encantado y me di cuenta de Claro. muchas cosas, ¿no? Te habla acerca del miedo, por ejemplo, me encantó eso del miedo, que nosotros pues, tenemos el miedo como un mecanismo Para preventivo, pero protegernos. ese mecanismo para Exacto. protegernos, dice que en la antigüedad, pues imagínate, ese mecanismo cuando el hombre de las cavernas veía un tigre, pues bueno, o sea, no tenía que pensar, realmente es la adrenalina a todo Exacto. lo que da para que los músculos tuvieran toda la fuerza para poder correr Sí. y hacer escaparse de este animal. Entonces, pero dice, hay veces que vemos el miedo en la actualidad cuando no tenemos un tigre, un león enfrente de nosotros, pero tenemos ese reto, ¿no? Y entonces ese reto que le vemos cara de monstruo nos paraliza. Exacto. Y entonces todo eso me fueron cayendo, como decimos en México, los 20 o te vas dando cuenta de que es cierto. Entonces hay veces que tenemos muchas cosas en la cabeza que nos van Sí. frenando. Y bueno, y eso y otras tantas cosas que he leído que te digo más en el tema del desarrollo personal que me han permitido con más seguridad, con más aplomo desarrollar nuevas ideas, nuevos proyectos. Entonces, ese es el camino que ha Qué transcurrido más o bueno. Te menos. cuento que yo, bueno, como hablas esto del miedo y que el miedo nos protege, y tal vez y también nos paraliza, ¿no? Para seguir adelante. em, Ujú, yo también hice como tuve un proceso de trabajo personal y esa vocecita que está en la cabeza que dice, no, no te va a ir bien o creo que estás pensando, ¿no? Entonces yo le puse nombre y le puse una cara. Entonces, cuando yo ujú. escucho esa vocecita en mi cabeza que me dice, ay, no, Denise, pero ya comienza la vocecita, yo le digo, hablo con esa vocecita y le digo, no, mira, ¿sabes qué? Yo ya tomé la decisión, o sea que te quedas ahí y no me importa lo que me digas. Y así es como, bueno, es una técnica que yo he encontrado, ¿no? Y que también he Ujú. escuchado que me han dado para sobrellevar eso, porque puedes quedarte paralizado y nunca hacer nada. Y nunca lanzarte a emprender o a reinventarte de nuevo y todo eso. Y también lo que dices con respecto al estómago, ¿no? ¿Tú sabías que el estómago es nuestro segundo cerebro? ¿Sí? Exactamente, por lo de las Exacto, neuronas, exacto. ¿no? Entonces, todo el Ujú. mundo, todos pensamos, todos hemos aprendido desde chiquitos que es el cerebro el único que nos guía y no sé qué. Pero yo recién lo aprendí eso el año pasado y fue en un curso de emprendimiento. Exactamente, sí. Es que Todo tiene que lo todo lo relaciona. está muy conectado, Exacto. o sea, para que puedas emprender bien, tienes que Ujú. conocerte bien, tienes que estar bien, porque si no, entonces el resultado tal vez no va El a ser mismo. el que estés buscando, ¿no? Y vas a estar trabajando en algo que no te guste. Exacto. Es algo complejo, te digo, más allá del plan de negocios que sí lo tienes que hacer, que tienes que hacer usar toda la tecnología y todo, creo que es el momento donde tenemos que darnos el tiempo antes de emprender, de estar bien con Sí. nosotros Pero mismos.
Si Disculpa no, que te corté, pero bueno, también ese sí, no, proceso no. de emprendimiento es un trabajo de desarrollo personal, porque te vas descubriendo, o sea, descubres cosas que no sabías que eras capaz de hacer, talentos que tú ni pensabas que tenías y que cuando los necesitas comienzas a desarrollarlos o aparecen de alguna forma, ¿no? Entonces, a mí lo que me funcionó también es alinear todos mis valores, todo lo que yo pensaba, todo lo que yo creía, alinearlo con la parte profesional. Ujú. Eso fue la clave. Para mí fue la clave. O sea, una vez que yo pude alinear todo eso, vamos. O sea, no hay quien me pare. O sea, aquí estoy y vamos con ese objetivo porque al final es un objetivo de vida, ¿no? Exactamente, el emprendimiento yo creo que es una representación de cómo ves tú Ujú. la vida. Sí. Exactamente, sí. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a cambiar de capítulo y quiero que me digas en qué momento estás, o sea, porque tú lograste lanzar tu emprendimiento, Ujú. lograste tener clientes. ¿Cómo te fue en el momento en que tú ya lanzaste, pasaste por todo el proceso de creación y todo lo demás? O sea, ¿qué pasó después? Pues terminé el proyecto a los 3 meses, empecé a tener clientes de México, principalmente que era donde me estaba enfocando, por obvias razones, aunque lo hice aquí, pues, el mercado más grande para mí era México, la lengua Ujú. obviamente. Y bueno, empecé con 20 personas a los 2 meses, y luego 40, y luego 60, y luego 100, y Entonces así tuviste éxito me en tu quedé un buen rato, emprendimiento. sí. Digamos éxito en el plan de negocios que yo estaba buscando, en los objetivos de negocio, no alcancé en ese momento, pero pues, todo el aprendizaje que me llevé estuvo muy bien. La verdad es que fueron 100 personas a las que les ayudé Ujú. a crear su emprendimiento y todo, pero no era, yo quería todavía un volumen de gente todavía más grande. Exacto. Entonces, digamos que todo el aprendizaje y todo lo que hice, la verdad es que fue bueno, pero creo que tenía que haber dado más tiempo, ¿no? Todavía está la Ujú. plataforma, pero sí, pero creo que, digo, tenía que haber dado más tiempo para que creciera. Ahí está Ujú. todavía, Ya no lo y estás bueno, promocionando. sigo trabajando en eso. Ya casi no, pero sigo. Lo que pasa es que ahora entró después de la pandemia otro proyecto, entonces me sucedió un poco de lo de Ford, pero en esta ocasión no lo dejé. Ujú. Aprendí de la vez pasada, entonces no lo dejé. Y bueno, ahí lo mantengo todavía. Y te digo, ahora estoy desarrollando una Ujú. asociación, y esa asociación tiene, y esa sí establecida aquí en Suiza, que tiene como objetivo ayudar a la gente a desarrollar competencias de la era digital, que tiene que ver con el marketing digital, que tiene que ver con todo lo que estamos viendo de las criptomonedas, Ujú. que tiene que ver con lo de los NFTs, que tiene que ver con comercio electrónico. Entonces, es una asociación que va a ayudar a la gente. Es un poco como lo de Mi Camino Sí. Digital, pero esto es en físico y para la gente de habla francesa y habla Ah, ok. inglesa. Entonces, y eso lo estoy desarrollando Ujú. con mi esposa. Y vamos ahí, estamos desarrollándolo, ya hicimos una presentación ayer, precisamente nos fue bien, y nada, tenemos que afinar algunas cosas para pues, poder lanzarlo ya de lleno y empezar Qué a buscar buscar gente y todo. Sí, entonces y estamos muy dime, ¿cómo haces contentos. el pivot? ¿Cómo decides cambiar de, desde tu emprendimiento con un infoproducto, ¿no? Y Ujú, decides tener otro proyecto, que es un proyecto más social, ¿no? ujú, ujú. ¿Qué es lo que te hace cambiar? Pues no es tanto cambiar, sino como ver otras oportunidades. A mí me gusta tener siempre, si yo veo una oportunidad de desarrollar algo, entrar ahí y participar, ¿no? Y como te decía, por otro lado también el mercado laboral suizo es muy competitivo, complicado, Ujú. y también más si no tienes la nacionalidad suiza, incluso teniéndola a veces es complicado. Entonces yo lo que estoy creando son diferentes Mm. estructuras para poder solventar pues el ritmo de Claro. vida, ¿no? El coste de vida y todo. Entonces, por eso me gusta también tanto estar en varios proyectos. Entonces, pues por eso, porque estoy buscando, por ejemplo, la asociación.
Ya le dije a mi esposa, quiero que tú seas la presidenta de la asociación, porque ella también está muy en el tema de, ella es psicóloga de profesión, pero le encantan las redes Mm, sociales y tiene una excelente actitud y de servicio hacia los demás. Entonces ella lo veo como la presidenta, la responsable de la ujú, asociación, y yo trabajando pues, al lado de ella, desarrollando pues todo el conocimiento y todo para poder enseñarle a la claro. gente, ¿no? Toda esta gente que no tiene la oportunidad, tal vez no tuvo la oportunidad de estudiar algo o estudió en otro país y aquí no se le reconoce su título. Entonces, para esa gente estamos pensando esto. Y te digo, no es un cambio radical porque no voy a dejar una Ujú. cosa por otra, pero sí, es estar dando el tiempo a otros nuevos Ah, ok. proyectos, ¿no? Y de igual forma, ahorita estoy aprendiendo todo lo que puedo acerca de cripto y de la tecnología Ujú. blockchain. Entonces estoy pues muy metido en muchas cosas al mismo tiempo y te digo, siempre expandiendo, siempre son retos, porque creo que la mejor forma de aplicar estas tecnologías es Exacto. metiéndote, ¿no? De nada sirve estar todo el día viendo videos de YouTube si no realmente te metes. Tienes que ser parte de lo que está sucediendo, si Ujú. no, no lo vas a terminar de comprender. O sea, lo que tú estás haciendo es diversificar tus ingresos, tener más de una fuente de ingresos, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Siempre pensar en tener más fuentes de ingreso. Exactamente, sí. Entonces tú vas a seguir con tu infoproducto, vas a seguir con la asociación, ahora te estás metiendo con esto de criptomonedas, ¿qué dices? Y Ujú, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el siguiente proyecto entonces? ujú. Pues no sé, se mueve tan rápido esto de la tecnología que, bueno, cuando ya estás, bueno, lo de los cripto ya tendrá, ¿qué será? 11 o 10 años más o menos. Eh, y bueno, se va moviendo muy rápido, pero bueno, hasta ahora vemos que ya se está madurando, existen muchas plataformas, ya la Ujú, infraestructura, ya la confianza empieza a presentarse en este tipo de ujú. tecnología. Y bueno, pues todo apunta a que será la inteligencia artificial. También estoy comenzando a programar. A Ujú, mis cuarenta y sí. tantos años me interesa mucho eso. Este, ¿Qué estás aprendiendo? ¿Python? Python, sí, ¿Python? Ujú. sí, me gusta y sobre todo también porque quiero enseñarles a mis hijos esto, ¿no? Porque son de esas habilidades que, pues, es muy recomendable que lo tengan todas estas nuevas generaciones. Sí, Entonces, estoy encantado con eso. Lo que pasa es que a veces que me falta tiempo. exacto. Sí, pero bueno, tengo que tener cuidado porque ya me ha pasado que de repente me saturo y me da un burnout completo porque digo, ya estoy, y lo voy a hacer y le Claro, meto y entonces ya he aprendido también a regular esa parte, pero me gusta mucho ser parte de las cosas benéficas que nos traen la tecnología, ¿no? exacto. ¿Te consideras exitoso ahora? Digamos, ya has emprendido varios negocios, estás comenzando cosas nuevas. ¿Tú crees que has llegado a un punto en tu vida en el que dices, he intentado varias cosas, funcionan, no funcionan? ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué te llevas de todo eso? Pues mira, yo creo que a nivel personal he sido más exitoso y creo que es lo más importante. Te cuento también, antes es importante este punto, antes de que viniera a Suiza, yo traía siempre la idea de, a lo mejor porque la aprendí de mi padre que trabajó desde muy chico y nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela, y nos sacó adelante de forma increíble. Wow. Para mí el trabajo era lo máximo, era lo más importante, ¿no? Esa era mi cabeza. Y Esas eran era tus prioridades, mi digamos. prioridad número uno Ujú. sobre todo porque yo decía, de ahí se desencadena que le puedas dar de comer a tu familia, que estén bien, que bien alimentados, obviamente. Exacto. Pero a partir de que llegué aquí, que empecé a leer más de desarrollo personal, empecé a vivir otro tipo de mercado de trabajo, me llegó más madurez también, me he dado cuenta que no, la verdad es que es muy importante, obviamente sería una tontería que dijera que no es importante, porque pues, todos lo necesitamos para comer, para vestir, para Ujú, todo esto, pero la verdad es que ya no está dentro de mis prioridades. Yo creo que lo más importante es mi familia. ujú. Mi esposa, tengo una esposa, una excelente persona, cariñosa, muy mamá, ¿no? Sabe ser Ujú, mamá, que claro. sabe apoyar cuando las cosas son difíciles. Entonces eso valoro mucho de mi esposa. Y unos hijos que tienen pues,
10 y 6 años que la verdad es que los quiero mucho y son los más importantes. Entonces, en ese sentido me siento súper exitoso. Digo, nunca había pensado ni en vivir en otro país, ni en tener unos hijos, ni en tener una esposa como la que tengo. Entonces, en ese sentido, me siento muy exitoso y en la parte profesional creo que me queda por hacer muchas cosas. Yo antes decía, Exacto. bueno, pues sí, ya hice 20 años, trabajé en muchos lugares y hasta llegué creo que a tener buenos puestos de trabajo, pero no me siento completamente, siento que me falta desarrollar el proyecto Ujú. así que diga, No bueno, te sientes completamente realizado no en la me parte siento profesional. exactamente, creo Ujú. mira, si tú me preguntas, yo me iría satisfecho a lo mejor de esta tierra si digo, yo voy a crear este servicio online o esta aplicación que le permita a la gente estar mucho mejor. O sea, yo con eso me Ujú. quedaría con uno o dos proyectos que yo pueda dejar ya corriendo. Para mí, ese sería Ujú. ya decir, aquí ya logré el éxito profesional, ¿no? Claro, Pero exacto. realmente es un camino, la verdad es que Es un camino, sí, no, es un no, camino. mucha gente dice, pues hay que disfrutar más el camino que el objetivo como tal, pero bueno, así es como lo visualizo profesionalmente y Sí. todavía me falta, entonces con el ánimo que tengo yo creo que lo voy a lograr. Claro, yo creo que sí. Por ejemplo, para mí este podcast, ¿no? Que tenía un Ujú, objetivo principal, que se creó sin saber si iba a poder cubrir o que si iba a ganar dinero, ¿no? ujú. Con este podcast. Pero yo creo que la intención estaba fijada en inspirar a personas y en ayudar a las personas a que puedan salir adelante. Ese era el objetivo. Entonces, yo creo que, bueno, no he parado por eso, porque ya va a ser un año y seguimos en la lucha llevando a personas, entrevistas como la tuya, que es súper inspiradora también, ¿no? Y espero que ese objetivo se cumpla y vamos a trabajar por ello. Es muy cierto lo que dices, ¿no? Es como ese legado que vas a dejar en el mundo. Sí, por Y eso es supuesto. súper, gratificante, la verdad. No, y aparte ponte a pensar, el hecho de tener un podcast se requiere de mucho valor, de mucha, digamos, mucha fuerza para decir, bueno, voy a aprender cómo hacerlo, a lo mejor técnicamente ya lo dominas y todo, pero luego todo el trabajo de contactar a las personas, de Mm. estructurar, como dices, de buscar estos testimonios que le puedan ayudar a la gente, van a quedar para la posteridad y a lo mejor en algún momento, si no es en este momento, alguna persona le va a ayudar todas tus Ujú. entrevistas para decir que le haga clic y decir, sí, yo lo puedo hacer, lo quiero Exacto. hacer. Entonces, uno nunca sabe realmente a quién puede llegar a inspirar. La verdad es que felicidades, Sí, está muy padre la idea. Y yo creo que vas a ayudar a mucha gente a través de tu podcast. Y ya muchas luego vendrán gracias. todos recogerás todos los frutos. Pero es un Sí, camino largo, ¿no? Es como desarrollar sí, una marca exacto. personal, no es cuestión No es fácil. no es rápido, a menos de que seas un influencer así con muchas habilidades de comunicación y, ¿no? Que se dan los casos también, pero bueno, Bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco. exactamente. Bueno, ahora dime ¿cuál es el peor error que cometiste al emprender? El peor error que he cometido al emprender Ujú. ha sido no segmentar bien a mi público. Es decir, de repente pensar que a todos les vas a hablar igual. Imagínate, te lo está diciendo un mercadólogo, pero de Ujú. esto te digo que este error lo habré cometido en 2000, habrá sido 2010 o Ujú. 2000, sí, como por 2010. Ok. De Ajá. repente, cuando fue lo de la agencia y todo, Te dices crear tu avatar y realmente conocer al público al que vas a enviar el mensaje, ¿no? Conocerlo también o exactamente, describir a quién le estás hablando puedes ponerle un nombre, qué hace, qué profesión más o menos tiene, cuáles son sus necesidades, eso es súper interesante sí, describir a detalle para poder llegar a esa persona cuando tú pases el mensaje. exactamente. Y había hecho un avatar, nada más el tema es que estaba muy alejado de realmente la realidad. O sea, yo había hecho el avatar, decía, tiene estas características, le gusta esto, y bueno, yo me imaginaba porque conocía personas, y ya cuando en Ujú. el momento de que ya bajaba el servicio, tocaba la puerta y todo, pues me fue encontrando que era
Era muy diferente Ujú. y muy diverso, o sea, no, porque eran como diferentes grupos de personas que iba a llegarle y cada uno tenía un perfil y esa Ujú. parte no es sencilla, también es otro de los retos del emprendimiento, ¿no? Claro. Pero también puedes tener, digamos, en tu negocio diferentes avatars, Sí, claro, sí, de ¿no? hecho, Entonces, sí, es recomendable, sí. claro, acomodar de alguna forma el mensaje para tus diferentes avatars, ¿no? O sea, no es necesario que solo tomen uno y se queden ahí. Claro, Sí, es posible tener varios, entonces. y ser flexible, cambiarlo, porque te digo, la realidad puede ser otra Ujú. completamente, pero es un buen ejercicio. Yo creo que ese fue el error más grande que cometí porque pensé que no es que pensara que le iba a hablar así a todo el mundo, obviamente sabía que demográficamente, económicamente eran distintos mis públicos, pero dentro del sector que yo había escogido, había algunas diferencias, o, sí, que no había tomado en cuenta y que eran importantes Mm. para el servicio que estaba ofreciendo en ese momento. Oh, wow. Sí. ¿Y cuál fue el más grande acierto? Pues el más grande acierto, pues, es intentarlo para mí. Ujú. El Haber dado el paso. haber dado el paso, sí. Sí, yo no vengo de Ok. una familia de emprendimiento ni nada, ni familiares ni nada. Entonces, mi mayor referencia siempre fue mi inquietud por hacer algo. Yo de repente veía, por ejemplo, me encanta la historia de Steve Jobs, Claro. o de Elon Ujú. Musk, o de estos señores que realmente pues, es súper interesante ver cómo van desarrollando toda su historia. Y bueno, todo el mundo se queda a veces con la fama, con los millones que tiene y todo, pero lo interesante es ver cómo van llevando todo este camino, todo lo que se esfuerzan, todo lo que prueban, todo. Y esa parte es la Exacto. que a mí me encanta y que me inspira Ujú. mucho, ¿no? Así, todas esas historias. Ah, yo soy igual que tú. A mí me gusta ver todo ese proceso. Sí, Todo ese proceso. Entonces es súper interesante. Y puedes compartir con nosotros alguna estrategia de marketing que te funcionó. pues más en estos tiempos, más que estrategia, pues simplemente es que cuando pienses o la gente piense en su negocio, piense en hacerlo escalable. Ah, O ok. sea, porque, por ejemplo, si tú eres muy buena haciendo masajes, supongamos, das buenos masajes, relajantes y todo, pues está bien, puedes tener tu clínica donde das los masajes y todo, pero siempre vas a estar atado a un tema de tiempo. O sea, no te puedes Claro. clonar, puedes contratar a más gente, ¿no? Pero si vas Ujú. comenzando, pues sí puedes ir a dar masaje a las casas y todo, pero estoy pensando en un emprendedor solitario, ¿no? O sea, que está comenzando. Ok, Como la mayoría, como la digamos. mayoría. Entonces, pues sí puedes dar masajes, pero a lo mejor puedes dar 40 masajes a la semana por decir algo, ¿no? Estás Ujú. topado tu tiempo, es esfuerzo físico y todo. Entonces, mientras que no contrates a alguien, tus ingresos y tu tiempo, pues van a estar siempre limitados, ¿no? No vas a poder crecer. Exacto. Claro, estoy hablando de un negocio que es un modelo que obviamente necesitas estar físicamente ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa Sí. si aparte de todo eso, de tener tus masajes y todo, creas tu academia online donde le enseñas también a la gente a hacer sus masajes, así? Masajes. Entonces, Ujú. ¿qué pasa? Pues ese negocio ya se vuelve escalable. Entonces ya no estás limitado nada más por las horas de trabajo y por tu presencia física, sino ya lo vas trascendiendo. O sea, a mí me encantan todos estos emprendimientos eh, donde, por ejemplo, tiene alguna persona una habilidad, por ejemplo, es buena haciendo ejercicio y de repente se pone a enseñar sus rutinas, tienen su página, tienen sus videos, luego crean su Claro. tienda, Ujú. se vuelven líderes de opinión en las redes sociales, influencers. Entonces, me encanta ver toda esa evolución y he visto varios casos que van así y me encanta porque digo, de un hobby, de una pasión que tienes, que está muy trillado ese tema, pero sí funciona de una Sí. pasión o de un hobby que tengas, llevarlo a ese nivel, ¿no? O sea, siempre pensar en cómo puedo escalar este negocio, aunque tu negocio sea físico, ¿cómo Ujú. puedo escalarlo? Siempre hay una forma interesante de hacerlo y eso es lo que te va a permitir tener ingresos pasivos y, y más Exacto. oportunidades al final. Ujú. No, fantástico. ¿Y qué herramienta tecnológica es la que más utilizas? Aparte del email, de Zoom, tal vez. Pues depende del proyecto.
O sea, Ah, si sí. estamos hablando de plataformas Ujú, de educación online, pues LearnDash lo recomiendo mucho. Moodle, ujú. también ya lo estoy usando para escuelas Exacto. y bueno, si estás hablando de hacer un sitio, pues WordPress, aunque también estoy probando otras herramientas, Ujú. pues depende, es que es tan variado y tan vasto todo este Sí, mundo de la tecnología. Si yo les pudiera recomendar alguno para automatizar sus procesos, podría ser Zapier. Zapier, ujú, es muy interesante porque te permite tomar, por ejemplo, todos los datos que tienes en MailChimp de tu base de ujú. datos y transferirlos a una hoja de Excel Excel. Ujú. directamente o a una base de datos que tengas conectado a un Exacto. SQL o cualquier base de datos. Wow. Entonces, Pero Zapier se ha convertido como en el comodín, ¿no? Todo el mundo sí, usa Zapier para hacer las conexiones con otras herramientas. es que fíjate, Denise, una de las problemáticas que antes teníamos, estoy hablando de cuando comenzaba Internet en el 98 a masificarse, Ujú, era eso, que de repente creaban excelentes servicios online y de repente, bueno, más tarde, no fue en el 98, más ujú. tarde, se tardaron mucho más. Tenías muy buenos servicios, pero el problema es que por cuestiones de seguridad no te podías conectar a otros, aunque hubiera una API o Exacto. una forma de conectarte haciendo un pequeño desarrollo, a veces por la seguridad en las corporaciones no te Ujú. permitían hacer eso. Entonces esta herramienta es fantástica porque pues, te permite que los datos sensibles puedan viajar de un lugar a otro, Exacto. ¿no? Y entonces, y ya viste, existen un montón de ya aplicaciones que te permiten conectarte. Entonces es una solución increíble y te quita Sí, mucho tiempo administrativo. Y si estamos hablando más de un emprendedor solo, entonces esto te ayuda de forma increíble a automatizar tus procesos, no estar ahí claro. copiando la información y resguardar Sí. todo lo que tienes, ¿no? Entonces, la verdad es Ujú. que para mí, últimamente es de las cosas que han cobrado mucha popularidad porque ayuda bastante. Exacto. Magnífico. Y bueno, ahora comenzamos con la pregunta preguntas para la conclusión. Ujú. Y quiero saber qué es lo que te motiva a seguir día a día. Pues como te decía, este mundo de la tecnología es tan interesante que de repente Ujú, aparece algo y aprendes y aprendes. A mí me gusta, desde chico siempre he sido muy curioso. Entonces, esa curiosidad me lleva a siempre estar investigando y todo, y eso que te decía, el objetivo que tengo profesional de vida, ¿no? Dejar, ¿de qué forma? Con todo lo que sé puedo construir algo que pueda dejar a la gente algo que realmente sea mi legado. exacto. Ah, qué bueno. ¿Y podrías compartir con nosotros algún libro, programa de televisión, podcast que te ayude a inspirarte o a tener nuevas ideas para tus proyectos o en la vida en general? Pues mira, en el tema del desarrollo personal, sería este señor que te digo, Mario Alonso Pius. Eh, pues en el tema de internet y todo, me gusta mucho leer las biografías de Elon Musk, Ujú. Steve Jobs, eh, De personajes que de han hecho personajes historia, que han digamos. hecho Mm. historia. Incluso también me gusta mucho, no nada más de ellos, ¿no? De los multimillonarios, sino también de la gente como de estas nuevas estrellas empresariales jóvenes, Mm. De los como millennials. de los millennials, que casi estamos en la raya de los millennials tú y yo. Sí, Hay unas exacto. clasificaciones que nos ponen muy cerquita, casi casi somos ¿Qué somos millennials. nosotros? ¿Generación X, creo? Somos la No, generación X, pero por X, sí. 1 o 2 años, ¿eh? O sea Pero que casi casi somos fíjate millennials. que nosotros hemos pasado por un proceso de transformación, o sea, increíble. Nos hemos tenido que adaptar a tantos cambios durante esos años o sea, conocemos casi todo lo que ha pasado, ¿no? Entonces, la evolución de la tecnología, las herramientas, nuevos productos, cambio de tecnologías increíblemente, así que pues, estamos súper bien preparados, así. Sí, claro que sí. Y sobre todo, como dices, o sea, nosotros a los que ya nacieron después, pues bueno, ya se les hace normal un iPad, un teléfono y todo, pero a nosotros que vimos la evolución de ir de lo análogo a lo digital, o sea, la Ujú. verdad es que increíble recordar la televisión que teníamos en casa de la abuela o en nuestras propias Sí, casas, así un aparato gigante y luego ver todas estas pantallas que se ven también. O exacto. sea, ha sido un Sí, sí. cambio increíble, ¿no? Y entonces, pues es ahí donde de repente a lo mejor
los millennials o los más jóvenes no aprecian lo que tienen en sus manos, ¿no? Exacto, exacto. Pero sí, sí, todas estas biografías, por ejemplo, un caso que me gusta mucho ahora es la de la creadora de Canva, Ah, sí, sí, esta sí. chica Sí. australiana que se llama Melanie. Ujú. Entonces, creo que hace poco se volvió una de las mujeres más poderosas del mundo por su fortuna, pero la verdad es Ujú. que le dio en el clavo así de este tipo de emprendimientos que te digo. Vino a solucionar un tema gigantesco, un obstáculo gigantesco, que era el tema del diseño. Yo te pregunto, ¿cuántos Exacto. de nosotros de repente estábamos animados? Vamos a hacer una página web, vamos a hacer esto, y de repente cuando llegas a la parte del diseño dices, bueno, hay que buscar un amigo, hay que considerar este costo, híjole, si le quiero hacer un cambio otra vez con el amigo diseñador, y era un obstáculo gigantesco. Y Exacto. entonces con este servicio, yo creo que ha facilitado mucho todo el proceso también del emprendimiento, ¿no? Porque la verdad es que quien Sí, tiene acceso a esta herramienta, es muy sencillo con definitivamente. todos los templates, y nada más necesitas un poquito de imaginación porque el buen gusto te lo ponen ahí y los Y ya elementos. está. Entonces es increíble. Esta chica, la verdad que le dio, junto con su novio emprendió, Ujú. y ha sido unos casos de éxito, ¿no? O Sí. todos los nuevos servicios como Stripe, todos estos sistemas de Stripe. pago Sí, que Stripe está en el número uno en la revista Forbes y sí, creo que Canvas está en la cuarta posición, si no me equivoco, ujú, en evaluación de millones de dólares, billones de sí, dólares. claro. Entonces, bueno, no me acuerdo bien, justamente estuve viendo la lista de los 100 mejores empresas cloud. Ujú. Y Canvas estaba ahí, Stripe estaba ahí, es un montón de empresas y la mayoría son por millennials, ¿no? Creadas Exactamente, por sí, sí, gente. son casos de éxito increíbles, ¿la? Y ahora que mencionas las revistas, pues bueno, la de Ujú. cajón que a mí me encanta es Wired, que habla de muchos temas de tecnología. Eh, Bloomberg en el tema Bloomberg. digital, también es muy bueno. Todas las nuevas tendencias ahí lo anuncian. Y bueno, hay muchos blogs, depende ya también en lo que estés especializado, ¿no? Entonces, Claro. pero esos yo diría Wired, Bloomberg, es que Ujú. existen una infinidad de recursos, ¿no? A veces lo que falta es tiempo, te juro. Pero la verdad es que es increíble, ¿no? Seguir aprendiendo y Sí. sobre todo aplicando, que eso es para mí lo más importante. Aprendes algo y lo aplicas, aprendes Y algo y lo aplicas. aplicar. Si no Esa es te, la clave. sí, si no Esa es te la quedas clave. Aprende, pero aplica. como el maestro que sabe toda la teoría y nunca ha hecho nada, ¿no? Exacto, Entonces sí. sí, pero es lo mejor. Bueno, ahora, ¿cuál es la rutina que te ayuda a ser más productivo? ¿Cuál es la rutina que tienes que te ayuda a ser más productivo durante el día? ¿Tienes alguna rutina? Por ejemplo, hacer ejercicios en la mañana, meditar o no sé, caminar. Hace poco comencé a meditar, la verdad no lo había hecho, pero encontré que era una excelente forma de relajación de la mente. Sí, sí, sí. Este, un breve periodo, unos 10 15 minutos, y ya con eso cambia Fantástico. el día completamente. Luego hacer ejercicio, este, me gusta hacer sobre todo estiramientos, sabes que corro, a veces que ando en la bici Ujú, fija, trato de variar, a veces pesas, pero la verdad es que sí me gusta hacer el ejercicio. ujú, Y luego, bueno, uso suplementos alimenticios y todo como el omega 3 que se los recomiendo mucho a todos. ujú, Y bueno, pues organizo mi día, hago lo más difícil primero. ujú. Había un libro que decía, un autor que decía que cómete el sapo El primero. sapo. Ajá. Sí. Sí, sí, sí lo conoces, ¿no? Sí, sí, lo he escuchado, pero no he leído el libro. Lo he escuchado. Sí, no, de hecho es otro de mis referentes, este señor. Se me fue el nombre ahorita. Espérame, te voy a decir, porque también Ajá. es alguien Brian Tracy, sí. Brian Ah, ok. Tracy tiene muchísimos libros, a mí me ha encantado siempre. Ujú. Brian Tracy. Otro libro también perdón, ya pasamos a otro tema, pero ahorita que me No, sigue, acordé sigue. también, Cómo hacerse rico de T. Harv Eker. Ese se me hace muy Ujú. bueno también. Ah, ok. Bueno, pero volviendo al tema, te digo, ¿De la rutina? la rutina, hago lo más difícil en la mañana, Ujú, y luego en las tardes reuniones, y ya en la noche sigo aprendiendo o mejorando mi francés.
y me gusta cerrar el día aprendiendo o viendo algún video sobre algo nuevo que quiera aprender. Eso es básicamente, ¿no? Te digo, lo más difícil en la Ujú. mañana, 4 horas así completamente Focus. focalizado, haciendo mis pausas Pomodoro de 25 minutos, que dicen Sí. que es el periodo de concentración que puede retener el cerebro. Luego ya me levanto un rato, hago otra cosa, Ya. regreso y se me hace muy corto los 25 minutos. De hecho, ya cuando lo vea la alarma ya Sí. digo, ya mejor me quiero aventar otro ciclo porque estoy muy entretenido. Entonces, Claro. básicamente es eso, ¿eh? Te digo, trato de comer Ujú. bien, en la tarde reunión con amigos, hacer otras cosas que son más creativas. Para mí la creatividad, cosas que me implican más estructurar, más imaginar, más desarrollar Ujú. nuevos servicios, yo lo hago en la tarde. En la mañana, que es Ah, ok. lo más urgente y todo, y en la tarde, que ya estoy más relajado, casi ya por la noche, ahí es cuando empiezo a hacer bosquejos de ideas. Y, Ah, y- oh, y qué me bueno. funciona bastante bien y ya. Básicamente esa es la estructura del día, ¿no? No soy de los que se para a las 5 de la mañana y todo. Sí. A las 6 de la mañana está bien, pero ya a las 5 yo soy más, digamos, tal vez nocturno Ah, que ok. de mañana, sí. Ujú. Porque tal vez estás más tranquilo, ¿no? Sin mucho ruido, cosas que hacer durante el día y que hay que terminar. Ah, qué Exactamente, interesante. sí. Y dime, ¿cómo lidias con el fracaso? Pues mira, he tenido que aprender a llevarlo bien. La verdad es que antes no estaba muy acostumbrado, no me gustaba. Me molestaba y me peleaba el fracaso. Mm. Pero ya también creo que es la madurez o es las ganas de estar tranquilo. Y la verdad es que pues, cuando algo no te sale, no te sale y ya, y hay que Ujú. estar también, Y ya está, sigue pues, seguir adelante, adelante y continúa, ya, sí. y si se falló en algo, pues, adelante. Digo, las empresas me pasaba que de repente había un error y Ujú, sí, ay, sí, decías, me van a ujú. matar por este error o a mi empleado lo van a matar por este error y ahí como que es más crítico todo eso, ¿no? O sea, aquí te puedes dar tú la oportunidad de no ser tan duro. Entonces sí aprendí a no ser tan duro, la verdad. Ujú. Te digo, ya cambié esa concepción. El trabajo es importante, pero no es lo más importante, ¿no? Ok. Entonces te puedes Ujú. equivocar ahí y todo, obviamente no nada crítico, ¿no? Evitando que sea crítico, Claro. pero he aprendido ya a llevarme bien con el fracaso, verlo como un amigo, un maestro. Ujú. Fantástico. Y para terminar, Ujú. ¿qué aconsejarías a las personas que quieren abrir un negocio y no saben qué hacer o por dónde comenzar? Pues lo que te decía hace rato, yo creo que tiene que ver mucho con la pasión, que te digo, es un tema Ujú. muy trillado, pero creo que al final de cuentas sí se tiene razón. Empezaría a ver en qué soy bueno y si no soy bueno o no detecto que tengo alguna competencia sobresaliente y todo, pues empezar a probar, como hemos dicho, estamos en la mejor época para hacer un Exacto. emprendimiento online y si no funciona, pues no funciona y ya, pero ya tuviste la experiencia y en esa experiencia ganaste muchas cosas. Y al Claro, rato aprendiste algo. Ujú. exactamente, y al rato lo vas a aplicar para otra, pero esa parte es decidirse, decir, bueno, no, a lo mejor para mí no tengo algo muy notable para poder enseñar o muy destacable, pero pues empieza por un pasatiempo, ¿no? Te encuentras de repente canales de YouTube donde dices temas que dices, ¿a poco a la gente le interesa hacer esto o estas cosas? Y pues sí, siempre hay un nicho, es de las cosas que Exacto. son increíbles, ¿no? Que te digo, hay veces Sí, que sí. pensando muy bien en tu avatar, en tu persona meta, Ujú. objetivo, lo haces, te rompes la cabeza, lo sacas y dices, no es. Y hay veces que simplemente uno empieza a desarrollar o a compartir dentro de los canales de las redes sociales y Ujú. empieza a generar su propia comunidad. O sea, no hay una fórmula Exacto. mágica en esto, por eso es importante que uno pruebe. Y si te cae, si no funciona, no importa. Tú tienes que seguir, que nadie te limite y nadie te diga, ¿no? Exacto. Exacto. Qué buen consejo. Bueno, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, con mi audiencia. Y bueno, espero que estemos en otra oportunidad compartiendo y comentando sobre tu nuevo emprendimiento, este emprendimiento social. Te deseo mucho éxito en este año, el 2022, y que tu proyecto salga adelante. Así que muchas gracias, Sergio. Gracias a ti, Denise, y muchas gracias por la invitación. La verdad es que estuvo muy divertido platicar contigo.
y hablar de esas cosas que luego no te dicen, ¿no? O sea, de estos errores y estas anécdotas que son importantes que la gente lo conozca, ¿no? Para que vea que a veces no todo lo que brilla es oro, ¿no? Exacto. Entonces, no, pues muchas gracias y muchas felicidades por este año de tu podcast. Yo lo veo Gracias. muy bien, muy estructurado, muy interesante a la gente con la que platicas. Y yo te deseo el mejor de los éxitos con este emprendimiento y con lo que venga. Gracias. Ahí estamos con nuevos objetivos, nuevas metas para este año. Así que ahí vamos, adelante. Así que apoyándonos vamos a salir adelante y sobre todo siendo buenas personas, ¿no? Claro, es lo más importante. Exacto. Un beso. Chao, Sergio. Chao, Denis, gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseYemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.